Parlando de show. De show. Entretenimiento y edificación en un mismo lugar, en un mismo espacio, en una misma plataforma. Eso somos. Así es, gente linda, gente buena, gente santa, ¿cómo estamos de aquel lado? La paz del Señor esté con ustedes. Les invitamos siempre a que se suscriban, a que comenten, a que comparten, a que le den like a este video y a que vayan a nuestras redes sociales a seguirnos en Instagram como Parlando de Show, en Facebook como Vida Católica y en Spotify como Parlando de Show de podcast y también en todas las plataformas digitales. Así que nos pueden seguir por ahí y por favor compartan este contenido que hacemos con mucho amor para ustedes. Sí, sí. Señores, pero yo no puedo decir todo eso como ya lo dice. Pero ¡Qué no, elegante! Sobre todo que él me tira a mí que no, pues tú sí eres Spotify muy fino, pero yo me atrepo Pero bien da. Esos son dones que Dios lo manda para que uno le saque el jugo y lo aproveche. Señores, yo quisiera que antes de que entremos en materia de hoy, agradecerle a la gente que nos expresa su cariño en la visualización de los videos y también en el like, en los comentarios, pero sobre todo cuando nos encuentren en las calles. De verdad que muchas gracias. Después de este resurgimiento de Parlando, el cariño se nota. Mucha gente nos decía, hey, lo extrañábamos. Me encontré con una joven en el súper en este día que me dijo, no le bajen, ustedes dan demasiado. De verdad que muchas gracias y recen por nosotros. Diría el Padre Nicolás, recen, paganos, recen mucho por nosotros, sin lo de paganos son ellos, los paganos aquí. Sí. ¿Qué? Pero sí, entonces, Recen mucho, recen. Oren por nosotros. que a veces vemos el número muy bajito y no vemos, pero esas personas son importantes. Así es. Son importantes. Pero bien, ya, saliendo de lo melancolía y de lo sentimental, ¿cómo está su cuaresma? Señores, pero tú ahí te vas a sonar. ¿Cómo está su cuaresma? Melancolía. Cuéntenos. Ya estamos cerca de la Semana Mayor. Bueno, Espero que su cuaresma vaya bien. pregúntale a Génesis cómo va la de ella. ¿Cómo va su cuaresma, Génesis? Bien, ¿se nota? Estoy en el desierto, así que Con mucho calor. con mucha hambre sobre todo, muchas tentaciones. Pues bien. Estamos ahí. Bueno. Hay algo que en cuaresma siempre vemos o siempre apelamos a misericordia. Siempre como en un momento de encontrarse con Dios, como de resurgimiento, de ir viendo nuestros pecados, de ir cambiando y para que acercarnos a Dios, pedirle perdón de todo lo que hemos hecho. Si estoy cayendo en herejía, no me puedo corregir, tranquilo. Como que ese punto, la cuaresma nos va preparando hacia la Semana Mayor, como que para acercarnos a Dios, limpiando nuestros pecados, que el ayuno, la oración, la limosna, la penitencia, son cosas de arrepentimiento que uno hace para esperar hacia la misericordia de Dios. Ujú. Pero, ¿hasta dónde llega la misericordia de Dios? Eso es algo que me suena mucho, porque a veces nosotros decimos, no, la misericordia de Dios es infinita, pero en verdad, ¿cómo yo sé que si yo voy y le digo a Dios, Dios, perdóname, Dios me perdonó? O sea, hasta dónde llega la misericordia de Dios? Dios en verdad perdona todo. En verdad que yo puedo decir, déjame hacer esto, que después yo me confieso y ya todo pasó bien. O sea, hay una falsa misericordia que uno tiene como ese complejo, como que la falsa misericordia. Bueno, ¿Qué usted cree, señora? Existe una falta yo estoy en la misma que tú. Yo estoy en la misma que tú, porque a mí a cada rato, no, mija, no le pares, que tú te confieses, eso es lo de menos, pero yo lo que estaba Tú le pensando pides es perdón a Dios después. tú le pides perdón a Dios y ya, tú vas y te confiesas y eso está nítido, ¿verdad? Porque es dentro de los sacramentos de nuestra iglesia, ¿verdad? Está el de la reconciliación. Pero yo también tengo esa misma pregunta, porque todo me es permitido, Más no todo me conviene. eso es cierto, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? Porque queremos nada más vivir la misericordia, pero ¿qué es misericordia? ¿Qué no es misericordia? Yo recuerdo unos meses largos atrás, creo que fue en Cosas de Tres, que hablábamos de eso, de la misericordia desde la perspectiva como hasta dónde llega, como hasta dónde sí. Y eso sí me tiene preocupado a mí de manera muy personal, la falsa misericordia. Queremos pintar la misericordia como una lástima de Dios. Sí, como que, tú hiciste esto, voy llorando donde Dios. Ay, mi hijo, ven. El hijo pródigo. Básicamente. Pero llama a un hijo pródigo como que el hijo viene como que llorando, viene como que sufriendo y que, ven, está bien, no pasó nada.
que esa falsa misericordia, que el hijo viene, que el hijo se pone se posta llorando donde el padre, llorando y sufriendo, y viene como que ven, mi hijo, yo te perdono, ven, no pasa nada. No, eso no es... No. Vamos a aclarar un ching ahí el tema Por del favor. hijo La pródigo. misericordia No. exime las consecuencias. Digo, hago el símil del hijo pródigo. Sé que el hijo pródigo no salió a pecar y se llegó arrepentido. Lo que más digo que yo salgo a pecar con conciencia, pero voy después llorando donde el padre o donde el sacerdote, ay padre, que hice esto y hice esto, y que tranquilo. O sea, que a veces uno hace como la cosa con conciencia y viene, entre comillas, arrepentido. Miren, aquí hay un tema, la misericordia es un tema muy profundo, porque yo recuerdo que en el 2016, con la carta de convocación para el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, justamente, que es una palabra que el Papa Francisco puso muy de moda, la palabra misericordia, y ahí que está mi miedo, en esa poner de moda la expresión misericordia, yo creo que se ha cualquierizado la expresión misericordia, y el Papa Francisco decía en la bula de convocación al jubileo, Misericordius Vultus, él decía, el otro nombre de Dios es misericordia. Dios Yahvé. Y Francisco decía, el otro nombre de Dios es misericordia. Ahora bien, la misericordia de Dios, yo puedo jugar con ella bajo ningún concepto. No hay forma de jugar con la misericordia de Dios porque la misericordia de Dios no es para jugar. Lo que sí nos han vendido es una falsa misericordia. ¿Por qué? Porque nos han vendido eso que Génesis dice, vete y peca, revuélcate con los cerdos, acuéstate con las prostitutas, por usar la expresión del hijo pródigo que han citado Osmar, y después tú vienes, que Dios te va a estar esperando. Algo que dicen mucho los jóvenes. Exactamente. El hijo pródigo, señores, no se fue de la casa con ánimos de pecar. El hijo pródigo se va de su casa, mete la pata en sí, pide la herencia, se va, pero él no se iba con ánimos de que ni siquiera devolver primero, y segundo, no tenía ánimos de dañar el corazón del padre cuando le pide su herencia. Pero el padre lo estaba esperando porque lo conocía y porque sabía hasta dónde su hijo iba a llegar. Eso nos pasa a nosotros. Muchas veces nos vamos al pecado con o sin conciencia y Dios nos está esperando. Pero esa misericordia no exime de las consecuencias del pecado. Porque hay gente que dice, no, yo voy a pasar mi vida entera gozando y que si yo qué, que patatín, y cuando yo me vaya a morir, entonces yo le voy a pedir perdón a Dios, ya yo me voy para el cielo. O como le dicen de que... Bueno. Que Dios tenga misericordia, el purgatorio está ahí. Bueno, es importante saber, las escrituras son muy claras, el salmista enseña, y es un salmo que se hace muy común para nosotros la noche santa de Pascua, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Entonces, esa eternidad de la misericordia no tiene límites ni siquiera con la muerte. Por eso la iglesia reza por los muertos. Pero No sí. porque nosotros queremos que los muertos, salvarlos a los muertos con nuestra oración, sino porque nosotros lo que pedimos es a Dios que tenga misericordia, que mueva su corazón con misericordia para el alma del difunto, porque ya el muerto no puede hacer nada y eso es una verdad. Pero nosotros sí podemos hacer. En función de esa eternidad de la misericordia de Dios, nosotros rezamos por los difuntos. Ahora bien, ¿qué la misericordia de Dios nunca va a perdonar? Perdón. Ahora me llega una duda. Cuando uno muere, al cielo, el infierno y el purgatorio, todo el que muere va entre el purgatorio y el cielo, ninguno va para el infierno directamente. O sea, en teoría, nadie va al cielo. No. Para el purgatorio. Mucha gente va para el infierno seguido. Esa era mi duda, o sea, como que vamos Yo no soy quien vamos pa- a entrarlo para el purgatorio. Yo no soy quien para... Porque miren qué pasa. Hay un asunto que es del hombre y de Dios, en el que nosotros no podemos entrar. No, claro. Yo te voy a decir una cosa. Rafael Leónidas Trujillo Molina, dictador más sangriento de América Latina. La historia de América Latina no ha tenido un dictador más sangriento que ese y lo tuvimos nosotros en este país. ¿Quién nos dice a nosotros que en el momento de su emboscada, cuando él siente todos estos impactos, no pidió perdón al Señor? No lo sabemos. Y la historia dice que él le tenía mucho miedo y mucho respeto a Dios. Bueno, Según la historia. es lo que pasa, que sabía coquetear bien con la iglesia. Sí. Él sabía coquetear muy bien con la iglesia hasta que la iglesia se metió con él.
En enero de ese mismo año, la iglesia se metió con él en la carta pastoral y ahí dijo, no, espérate, pues ya no puedo seguir riéndome de estos satánicos, ahora le voy a hacer la vida imposible. Y ahí que empieza la represión contra la iglesia, con la carta pastoral del 21 de enero del 1960. Ahí que empieza el asunto. Pero no sabemos qué pasó en el corazón de Trujillo ante Dios en ese instante de agonía. El que se quita la vida no se salva, pero el que se tira del puente para matarse, del puente al río hay un abismo inmenso, que ahí donde está la misericordia de Dios. Una pregunta en torno al que se quita la vida. ¿Por qué no se salva? Porque la vida es un don de Dios y solamente Él la puede quitar. Y tú Sí. te la estás quitando tú mismo. Yo me la estoy quitando yo, pero hay situaciones y circunstancias y contextos que me están llevando a quitármela. Sí, pero te la quitaste. Ahora, Ahora bien, Porque ya yo tengo un momento en el que no estoy en mi control. no siempre. En esos casos. Son muy escasos. habló la psicóloga. Sí, son muy escasos, porque te voy a decir algo. Tenemos que escuchar eso. Te voy a decir algo. Nosotros tenemos un caso aquí en la parroquia hace 11 años muy difícil y un joven muy querido por la comunidad, hijo de una gran mujer de Dios, se quitó la vida, se dio un tiro. Las razones nadie las sabe. Hay muchos rumores. Se dice que fue por deudas que tenía. Pero él sabía lo que estaba haciendo. O sea, él sabía que tomó un arma para quitarse la vida. Exacto. Yo sé que sus emociones no estaban en su control. Podríamos decir eso desde el punto de vista de los psicólogos. Que de donde yo lo estoy viendo. Pero tú estás consciente que estás tomando un arma para quitarte la vida. O sea, tú no estás torpe en ese momento. Tú no estás torpe, pero sí estás ciertamente más manejado por el desborde de la desesperación. ¿Entiendes? O sea, hay veces que, o sea, vamos a decir algo, o sea, tú puedes controlar las emociones, pero no controlarlas, tú puedes manejarlas, pero hasta cierto punto. Hay emociones que son demasiado fuertes que por más que tú quieras, tú las haces y después de que tú haces lo que tú haces, tú dices, bien, ¿y por qué yo hice eso? Por eso digo, Hay contexto. tú eres la experta Pero por en eso psicología. que yo Pero por eso digo, como que aquel que se la quita, o sea, todos los que se la quitan no se salvan. por eso te digo, los casos de ese tipo son menores que los demás. Ahora yo voy en contra de usted, voy con el lado de Génesis con lo siguiente. Si yo, por ejemplo, me la quiero quitar bebiéndome un cloro o un contenido de esos que me hace daño al cuerpo, y mientras en el momento de agonía yo vengo a pedir la misericordia, sería algo similar al que se tira del puente arriba Sí. y un abismo. Sí. Ahí se puede. Sí, porque es que miren qué pasa. Yo no puedo, el humano Yanni, que lo único que soy es humano, yo no puedo ponerle un límite a la eternidad de la misericordia, pero no puedo jugar con ella. Con esto no estoy diciendo que los que se van a quitar la vida y después con conciencia dicen, ahora yo voy a pedir perdón, ahora que estoy agonizando, pues me voy a beber este veneno. Y cuando ya sienta que me estoy muriendo, me viro para donde Dios. Eso es jugar con Dios. Por dos razones. Está atentando contra su vida, contra tu vida, te la está quitando. Y segundo, está consciente de que cuando te esté muriendo va a ir a jugar con Dios, a coquetear con la misericordia. Entonces, vamos a aspectos básicos de la misericordia. Si tú pudieras definirme de manera básica y comprensible, ¿qué es la misericordia de Dios? Para más o menos uno manejar el concepto, porque ya le están por eso mismo, Sí. por eso se prostituye, porque hay gente que ni sabe cuando viene a ver lo que es la misericordia. Mira, te puedo resumirla desde una definición que yo mismo construyo, porque si no tendríamos que ir a un diccionario y ver, ¿verdad? Lo de las grandes definiciones que ha dado la iglesia. La misericordia de Dios es la ternura del corazón de Dios con la que Él nos ama. Vale. Hay un prefacio que dice, como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso Dios no nos quiere con lástima. Él nos ama con misericordia. Porque es con la ternura de papá. A pesar de tus miserias, te amo. Y la misericordia es desde la miseria del hombre que llega, Exactamente. justamente. A nosotros llega a nuestra miseria.
La palabra misericordia, que en griego se dice spanchalizomai, o spanchae, quiere decir entrañas, vísceras. O sea, que para que Dios sienta misericordia, se mueve entero. Nítido. Entonces viene siendo... Entonces, si viene la parte del amor, de esa ternura de parte de Dios, ¿la misericordia solamente abarca el perdón? No. ¿Qué otras cosas abarca la misericordia? La misericordia abarca el todo del hombre en el momento que él la recibe. ¿Por qué? Porque no solamente se siente perdonado, también se siente indultado. Y aunque Definición de indultado. En español, por favor. Muchas gracias. la indulgencia es como el perdón de la pena. Ok. Ahora sí. O sea, no me exime de, por ejemplo, el hijo pródigo. Te pongo el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo el bochorno de volver a la casa. Eso es parte de volver. Tuvo el bochorno de su hermano. Más tuvo el Que yo lo apoyo al hermano mayor, pero eso vamos a ver en otro momento. Más que me espanta cuando más sintió la misericordia del Padre que lo recibe, El amor del Padre. la ternura del Padre que lo vuelve a vestir, que le devuelve la dignidad. Eso pasa a nosotros cuando vamos a la confesión y Dios nos perdona. Entonces el Padre nos devuelve la dignidad. Ahora bien, no te exime de la consecuencia, que era lo que tú decías. En este caso del hijo pródigo, ¿cuál era la consecuencia? El bochorno de volver. No fue fácil ese tiguerito decirle, papá, pequé. Eso no fue fácil. Ese muchachito salió desde el país lejano donde estaba hasta la puerta de su casa diciendo, ¿cómo se lo va a decir? 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 Eso no es fácil. Y después tiene que aguantar el bochorno de los criados que se fueron a favor del hermano mayor y del hermano mayor. Entonces, eso pasa. Usted se robó 1 millón de pesos, usted se confiesa y Dios lo perdona, pero tiene que devolver los cuartos. Pues bien. Porque es que el perdón de Dios, que es indulgente, no te exime de la consecuencia, pero esa indulgencia te ayuda a sobrellevar la consecuencia. Te ayuda a sobrellevarla. ¿Por qué hay que sobrellevarla? Porque yo voy a la confesión y digo que yo no soporto a Génesis, que es mi enemiga, que sé yo cuánto, y yo voy a seguir igual. Tengo que ir donde Génesis Exacto. y asumir la consecuencia de mi metida de pata y a pedir perdón. Y eso no significa que Dios no haya tenido misericordia de Claro que la tuvo, pero tú tienes que tener la acción necesaria para que eso... Ajá. Ay, que así si fui bonito, ando por la calle entrando en la galleta de los hermanos y después voy y me confieso. Y después, ¿qué? Hay que volver donde ese hermano ahora y desempolvarle la cara donde le pegue la galleta. ¿Escucharon? Entonces la misericordia de Dios va hasta ahí. Porque como me alcanzó a mí, en mí ahora tiene que alcanzar al otro. Es más testimonial para el otro que yo diga perdón a que él sepa que yo me confesé. Efectivamente. Efectivamente. Pues bien. Ya te escucharon la misericordia. Antes de que tú acabes, que sé que va a cerrar, Sí, ya estoy cerrando. sí, por tiempo. Si hay algo claro que las escrituras enseñan, que la misericordia de Dios nunca nos va a perdonar. Nunca, 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 nunca. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Que ese es otro tema. Ay. Bueno, ya lo hemos hablado en el canal, así que vayan y búsquenlo. Creo un podcast que tuvieron tú y Javier en torno al Espíritu Santo. Pueden buscarlo, está muy buenísimo. Amaury. Con Amaury, perdón. Entonces, eso nunca se nos va a perdonar. Nunca, 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 nunca. Por eso, escuchen esto que voy a decir serio, Cuidado. profundo. Cuidado. Nos ponemos la ropa de buzo. Cuidado. Si el diablo se arrepiente y pide perdón, ¿Dios lo perdonará? Esos son temas. No, son temas, Estos son temas, espérate. Estos son temas. Y nosotros somos Parlando de show.